So, good morning, everybody. Buenos días a todos. Let's start with today's class. Vamos a iniciar con la clase de hoy. And today we will be seeing two topics. El día de hoy vamos a estar viendo dos tópicos. They are quite simple. Son bastante fáciles. So, I think that you're going to get it from the first time. Creo que les van a entender desde la primera. The first idea that I want to share with you, la primera idea que quiero compartirles are contractions. Son las contracciones. So, what are contractions? So in the English language, there are some things called contractions that help you improve your grammar and fluency. En el idioma inglés hay algunos conceptos conocidos como contracciones que los ayudarán a mejorar su gramática y su fluidez. These contractions are the conjunction of an auxiliary and a subject or a verb and a subject. Las contracciones son en realidad la conjunción de un concepto como lo son los sujetos y los verbos o algunos auxiliares y los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. The contractions that we want to learn today are the ones that are related to the verb to be. Las contracciones que quiero enseñarles el día de hoy son las contracciones relacionadas con el verbo to be. You probably have seen them before, probablemente ya las han visto antes, but anyway, I need you to know them. Aún así necesito que las conozcan so we can take it out of the way para que podamos hacer eso a un lado and we can start applying them on the next following three classes para que las podamos empezar a aplicar también durante las siguientes tres clases. So let's check this out. Vamos a revisar esto. First of all, the affirmative forms. Primero que nada, las formas afirmativas. I think it's pretty obvious that this is more about pronunciation and fluency. Creo que es bastante obvio que esto se trata de un concepto que es más como de pronunciación y fluidez. Why? ¿Por qué? What is easier to say? ¿Qué les resulta más fácil decir? ¿O qué les resulta más fluido decir? I am a teacher. I am a teacher. ¿O es más fácil decir I'm a teacher? I'm a teacher. Entonces, en vez de hacernos una oración con 4 sonidos silábicos, 5 sonidos silábicos, I am a teacher, hacemos una oración con 4 sonidos silábicos, nos ahorramos uno. I'm a teacher. Y así es como podemos producir fluidez al momento de hablar el idioma, porque es mucho más sencillo pronunciar I'm que pronunciar I am, ¿no? Entonces, that is what contractions are for. Eso es para lo que funcionan las contracciones. That's their only use. Ese es su único uso, to be honest. Contracting so you can improve your fluency. Contraer las cosas para que puedan mejorar su fluidez. And how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? There are some rules, hay algunas reglas. First of all, you need an apostrophe. Primero que nada, necesitan una apóstrofe. And we omit the first part, the first letter of the verb. Se omite la primera letra del verbo. And we conjunct both verb and the subject. Y se unen el verbo y el sujeto. Entonces, añadir una apóstrofe, quitarle la primera letra a todos los verbos y pegarlo para que quede así como se ve en estas comparativas. Chequen cómo se ve siguiendo las reglas, sencillo. But the pronunciation is the problem. La pronunciación sería el problema. How do we pronounce this? ¿Cómo pronunciamos esto? Pay a lot of attention and repeat after me if you want with your closed mix. Presten mucha atención y si quieren y lo prefieren, yo les recomiendo que lo hagan intensamente. Repitan después de mí y chequen cómo funciona la comparativa. I am, I'm. I am, I'm. I am, I'm. Okay, that's the contraction for I. Esa es la contracción para I. Let's check the contraction for you. You are, your. You are, your. You are, your. La correcta pronunciación es your. Your. Okay. He is, his. He is, his. He is, his. Contraction for he. She is, she's. She is, she's. She is, she's. Entonces ya no es necesario decir she is my mother. Podemos decir she's my mother. Okay. It is, it's. It is, it's. It is, it's. We are,
where. We are where. We are where. Esta es la misma que la de arriba, solo que con el concepto en plural. Ya la repetimos. You are your. Y por supuesto, they are there. They are there. They are there. Very good then. Muy bien. Creo que es bastante sencillo. Ahora solo aprendan a aplicarlas. En vez de decir they are doctors, decimos they're doctors. Y mejoramos nuestra fluidez y nuestra forma de hablar el idioma. Now, contractions in affirmative sentences can be quite simple. Las contracciones en las oraciones afirmativas with the verb to be con el verbo to be puede ser bastante fácil. But in negative, things are a little bit more complicated. En negativo, las cosas son un poco más complicadas. So there are two ways to make negative ideas. Hay dos formas de hacer las ideas negativas. The first one is contracting the subject and the verb. La primera es contrayendo el sujeto y el verbo, ¿no? Como por ejemplo, como lo hicimos en la anterior, pero con la añadición de la idea negativa que es not. So, I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Por supuesto. Así es como nosotros hablamos de la forma negativa. Y el I am not no hay otra forma de repetirlo, pero todas las demás sí. Hay otra manera de contraer todos los verbos, todas las oraciones que utilizan los sujetos you, he, she, it, we y they. ¿Cómo? Contrayendo no el sujeto y el verbo, sino el verbo con su forma negativa. ¿Ok? En vez de contraer y juntar el sujeto con el verbo, juntamos las dos partes o los dos conceptos del verbo, el negativo con el afirmativo. Entonces, en vez de decir you're not, decimos you aren't. He's not, decimos he isn't. ¿Ok? En vez de decir she's not, decimos she isn't. It's not, decimos it isn't. We're not, decimos we aren't. You're not, decimos you aren't. They're not, decimos they aren't. Fíjense en las diferencias. A mí me encanta pronunciar ambas. Pueden utilizarlas cuanto quieran. Pueden decir, he's not my father. Y también puede decir, he isn't my father. La diferencia es nula. No hay ninguna diferencia. Es solamente una forma distinta de contraer el verbo to be. ¿Ok? Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Is it possible to apply these contractions to all the topics we know? ¿Es posible contraer todas estas contracciones en los tópicos que conocemos hasta ahora? Of course, por supuesto que sí. He is my father. He is French. He's my father. He's French. Sí se puede. Los aren't y los isn't Esos son mejores. Son los más conocidos, creo. Porque es una forma común de contraer la forma negativa. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Analícenlo segundo. Please comprehend it, compréndanlo bien, so we can continue. Let's go now. The second topic we are checking today, el segundo tópico que vamos a hablar el día de hoy es general information. Información general. What is general information? ¿Qué es la información general? General information are facts and data about you and other people. La información general son datos e información acerca de ti, datos y hechos acerca de ti. For example, where you live, por ejemplo, dónde vives, who you live with, con quién vives, what you do for a living, a qué te dedicas o qué es lo que haces usualmente en tu vida, what you like, lo que te gusta, what you do, lo que haces, etc., etc., etc. There are several things that you can use to talk about your general information. Hay muchas cosas o verbos que puedes utilizar para hablar acerca de tu información general. So today we will learn some of those verbs. El día de hoy vamos a aprender algunos de esos verbos and we will apply them to our simple ideas. Y vamos a aplicarlos a nuestras ideas más simples. So I invite you guys to take notes. Los invito a que tomen notas so you can understand everything correctly para que puedan entender todo el día de hoy.
Because today we need to memorize this, porque el día de hoy necesitamos memorizarnos esto. Tomorrow we will see a different way to apply this structure. Mañana vamos a ver una forma diferente de aplicar esta estructura. So I hope that we can do it correctly. Espero que podamos hacerlo correctamente, and we can learn about about language. Podamos aprender mucho acerca del idioma. So check this general information about me. Chequen esta oración que expresa información general acerca de mí. I live in Ciudad del Carmen. This verb is stating something about me. Esta oración está simplemente diciendo o declarando algo acerca de mí. I live in Ciudad del Carmen. Yo vivo en Ciudad del Carmen. That is my information. Esa es mi información. Now, to express general information, we need to comprehend two things. Para que podamos expresar información general, tenemos que entender dos cosas. The first one, and maybe the most important one, is that we are using a specific type of structure. La primera y quizás la más importante es que estamos utilizando un tipo específico de estructura. This structure is present simple. Esta estructura es, perdón, la escribí al revés, la escribí como si fuera yo mejinaco. It's simple present, es presente simple. Perdón. Simple present is the structure that we use to talk about general information. Presente simple es la estructura que utilizamos para hablar de información general. And for tomorrow, para mañana, I hope that you are already familiar enough with simple present to make your own ideas. Y para mañana yo espero que ustedes ya sepan lo suficiente acerca de presente simple para hacer sus propias ideas and your own presentation y su propia presentación. That's the point. All right, so simple present structure, la estructura presente simple. It's quite simple, guys. Es muy fácil. Simple present for general information has a specific structure. Presente simple para información general tiene una estructura específica, like we know with all of the other structures, como hemos aprendido con todas las otras estructuras. So, yesterday we learned about abilities and capacities. El día de ayer hablamos de habilidades y capacidades, and we saw some of the things that people can do. Vimos algunas de las cosas que las personas pueden hacer. I can drive a car. Yo puedo conducir un auto. I can swim. Puedo nadar, ¿no? But let's talk about these things. Vamos a hablar acerca de estas cosas. But these ones are not abilities. These are general information. Estas son información general. And yesterday, some of you, y ayer algunos de ustedes, confused general information with abilities. Confundieron la información general con las habilidades. So I can tell that you are familiar with the idea. Puedo determinar que están familiarizados con la idea. But you need to learn how to apply it. Pero necesitan aprender cómo y cuándo aplicarlo. So what are the rules? ¿Cuáles son las partes? First, I is the subject. Primero, por supuesto, I es el sujeto. And live is the verb. Live es el verbo. But what kind of verb is live? ¿Qué tipo de verbo es live? Live is an action verb. Live es un verbo de acción. Verbs that indicate what people do. Verbos que indican lo que las personas hacen. But this verb is conjugated. Pero este verbo está conjugado. In a specific time, en un tiempo específico. What is the time? What do you think the time is? ¿Cuál creen que pueda ser el tiempo en el que están conjugados? Well, because of the name of the structure, por el nombre de la estructura, simple present, podemos determinar, or we can say, that the verb is in present. El verbo está en presente. So, all we need to make a simple present structure are these two parts. Todo lo que necesitamos para hacer una estructura en presente simple son estas dos partes. A subject and a verb in present. Of course, all the remaining part, toda la parte siguiente, is the complement, es el complemento. The part that helps us understand the idea a bit deeper. La parte que nos ayuda a entender con mayor profundidad la idea principal de nuestra oración. So that's just as simple as it can get. Es lo más fácil que se puede llegar a hacer con esto. I live in Ciudad del Carmen. Yo vivo en Ciudad del Carmen. That's information about me. Esa es información acerca de mí. That's what I say about me. Es lo que yo digo acerca de mí. That's it. Please analyze this for a moment. Por favor, analicen esto un momento. Pay a lot of attention to it. Presten mucha atención. Take notes. Tomen notas. And we can continue.
Any questions or comments? ¿Alguna duda o comentario? No? All right, then let's continue. Muy bien, vamos a continuar entonces. So now, these are some of the important verbs that we can use to talk about general information. Estos son algunos de los verbos más importantes que podemos utilizar para hablar de información general. Live, work, study, speak, have, like and like to, love and hate. Some of these you are familiar with. Algunos de estos probablemente ya los conozcan. Some of them are pretty obvious. Algunos de ellos son muy obvios. Live means vivir. Work means trabajar. Study means estudiar. Speak means hablar. Have means tener. Like means gustar. Like to means gustar hacer. That's something that you need to know. And love is amar. Hate is odiar, the opposite, of course. Now, let's pay attention to each one of these verbs. Vamos a prestarle atención a algunos de estos verbos because we can apply them in different circumstances. Podemos aplicarlos en diferentes circunstancias. For example, if you talk about living, por ejemplo, si hablaran de vivir, we can say, I live in Carmen. Yo vivo en Ciudad del Carmen. But you can also make sentences like, I live with my parents. Yo vivo con mis papás. I live on Renovación 2. Yo vivo en Renovación 2. Sorry, forgive me about the writing. Perdónenme por la escritura, pero como está en letras blancas, no veo que estoy escribiendo. So, I live on Renovación 2, for example. Let's change the color. Vamos a cambiar el color. I live with my girlfriend. I live in Mérida, etcétera, etcétera, etcétera. Different complements, same idea. Diferentes complementos para la misma idea. So you will know how to express your ideas in English by practicing. Van a aprender a expresar las ideas que tengan en inglés al practicar. And as you practice, you will memorize new things that you need to express. Y mientras vayan practicando, van a ir aprendiendo algunas cosas que necesitan para poder hablar el idioma de forma natural e intuitiva. Work quiere decir trabajar. Tú puedes decir, I work in Pemex. Yo trabajo en Pemex, por ejemplo, right? I work in Pemex. Puedes decir, I work with family. Trabajo con la familia. I work, ¿qué otras cosas pueden decir? I work very late. Trabajo muy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Study. I study English. I study Spanish. I study Chinese. I study chemistry. Estudio inglés, chino, español, química. I study physics. Estudio física, etcétera, etcétera, etcétera. Have, tener. I have a car. Tengo un carro. Have is for possessions. Have se utiliza para posesiones. I have a smartphone. I have 2 sisters. Tengo 2 hermanas. I have a baby. Tengo un bebé. I have a child. Tengo un niño, un hijo. ¿Ok? Like es para gustar, pero hay 2 usos del mismo. Like se utiliza así cuando hablamos de cosas u objetos. Por ejemplo, I like chocolate. A mí me gusta el chocolate. Pero like to se utiliza para cosas que nos guste hacer, para otras actividades. I like, por ejemplo, I like swim, como si quisiéramos decir me gusta nadar, I like swim, estaría incorrecto. Cuando 2 verbos se encuentran juntos, necesitamos incluir una preposición para que se conecten. En el caso de esta oración, la preposición es to, entonces decimos I like to swim y ya decimos me gusta nadar. Entonces, si ustedes quieren hablar de un verbo que les gusta hacer o una actividad que les gusta hacer, necesitan utilizar like to, no like. Por ejemplo, I like movies, me gustan las películas. Pero si tú quieres decir me gusta ver películas, no puedes decir I like watch movies, porque estaría incorrecto. La forma correcta de decirlo sería I like to watch movies, para conectar los 2 verbos con la preposición to. Memorícense eso, tatúenselo en el cerebro porque es muy fácil olvidarlo. Love, por supuesto, tiene un uso similar a like. Love se utiliza para amar,
pero se puede utilizar como por ejemplo I love my family, que es con un objeto. I love my family. I love cats, me gustan, amo a los gatos. Y también pueden decir I love to travel, me encanta viajar. I love to travel significaría amo viajar, pero entonces como estamos utilizando dos verbos, se conectan con tú, con la preposición tú. Memorícense eso. Es la misma aplicación que para like y like to. Hate utiliza el mismo concepto. I hate broccoli, for example. Odio el brócoli. Pero si quisiéramos decir odio comer brócoli, ¿cómo se escribiría? I hate to eat broccoli. Eat significa comer. Odio comer brócoli, por ejemplo. Ahí lo tienen. Pueden ser ideas similares, pero no es lo mismo. No es la misma estructura. La estructura cambia. Ok, memorize it. Por favor, memorícenselo. Analyze this for a moment. Analicen estas cosas un momento. Any questions or comments? ¿Alguna duda o pregunta? No, al revés. ¿Alguna duda o comentario? Questions or comments? No? Ok, then. Muy bien. Let's continue. Vamos a continuar. So, guys, here are some examples. Acá hay algunos ejemplos about the things that you can say with these verbs, acerca de las cosas que pueden decir con estos verbos. I live with my family. I study science. I teach English. Acá hay un verbo distinto, un verbo aplicado hacia mi vida personal. Yo soy un profesor. I am a teacher. So I teach. Así que yo enseño. I teach English. Yo enseño inglés. Hay muchos verbos que podemos utilizar, especialmente, por ejemplo, para las personas que hacen cosas de forma rutinaria. Si juegas algún deporte, I play basketball, por ejemplo. I play baseball, si eres una persona que se dedica a hacer eso con frecuencia. O puedes decir, I practice taekwondo. I practice taekwondo. I practice karate. I practice softball, etc., etc., etc. Think about the verbs that you can use to talk about information about you. Piensen en todos los verbos en español que pueden utilizar para hablar acerca de ustedes. And apply the same principle to the English idea. Y apliquen el mismo principio para las ideas en inglés. Never, never, ever, ever, nunca traten de convertir oraciones completas en un traductor. En primer lugar, porque yo me doy cuenta en friega. Y en segundo lugar, porque en realidad no les sirve de nada. Usualmente cuando nosotros hacemos este tipo de traducciones, siempre el traductor las traducirá de forma automática e incorrecta. Cuando busquen algo, no busquen la oración completa, búsquenla por partes. I study, si quieren hablar acerca de, por ejemplo, con quién viven o en qué lugar viven, no pongan la oración completa, busquen cómo se utiliza el verbo vivir y cómo se aplican las preposiciones. Háganlo por partes. Si lo hacen con una oración completa, no solamente no van a aprender nada, sino que aparte la van a hacer incorrecta. Se los digo porque he visto cientos de estudiantes que lo hacen así y siempre les sale mal. Vale más que ustedes se aprendan el concepto e intenten aplicarlo y les salga mal, que no se aprendan el concepto e intenten traducir haciendo trampa y al final de todas formas les salga mal. Entonces, eso no les va a servir a la hora del examen. Now, look at this conversation. Chequen esta conversación. This is a conversation about two people that are meeting each other for the first time. Esta es una conversación acerca de dos personas que se conocen por primera vez. They are talking about the things they do. Hablan acerca de las cosas que hacen, and the things and the places they are from y del lugar del que son. All right, so this is pretty simple. Esto es muy fácil. This is an exercise about pronunciation. Este es un ejercicio acerca de pronunciación and the application of the concept y la aplicación del concepto. Check this out. Chequen esta conversación. Hello, my name is Juan. What's your name? My name is Miguel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sure. What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a student. I study law. Law significa leyes o derecho. I am a student. Yo soy un estudiante. I study law. That's amazing. Where are you from? I am from Mexico, but I live in Argentina. Okay, check these parts. Chequen estas partes and how do we apply it. ¿Cómo los aplicamos? La mitad es origin y la otra mitad es general information. Aquí la mitad es professions y la otra mitad es general information. So let's practice making this conversation. Vamos a practicar con esta conversación. Hace rato que no los pongo a pronunciar. Por cierto, vamos a tener que hacer otra clase porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía me falta la mitad del tema. Entonces, cuando termine esta reunión les voy a mandar otro link para que
terminemos con el tema de hoy. Es muy importante que lo terminemos hoy. All right. So, anybody wants to participate? ¿Alguien que quiera participar? Do you want to do it voluntarily? ¿Quieren hacerlo voluntariamente? Or do you want me to apply my own dictatorship and indicate who will participate? ¿O quieren que me vuelva un dictador e indique quién va a participar? How do you prefer? ¿Cómo lo prefieren? All right, so no willing volunteers. Si no hay ningún voluntario, then let's use my own version of democracy. Vamos a utilizar mi propia versión de la democracia. So, let's say, let's check this out. Annette, can you participate? Annette, ¿puedes participar? And Daniel, Yes, can you participate? Daniel, ¿puedes participar? So the first girl and the first guy. Daniel, can you participate? Sí. All right, very good. Then, Daniel, you are A, Annette, you are B. Let's start. So, you can start anytime. Ya pueden iniciar. Hello, my name is Daniel. What's your name? Perdón. Don't worry, repeat, no te preocupes. What's your name? my name is Annette. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Cómo se pronuncia ASK? Ask, ¿Cómo? ask, ask. Can I ask you a question? Repeat. ¿Cómo? Can I ask you a question? Así se pronuncia. Go, try, inténtalo. Can I ask you a question? So, Sure, sure. sure, ¿Cómo? sure, como si hubiera una H después de la S. Sure. Sure. Continue. What do you qué? Do. What do you do? All right. I am a student. I study law. That amazing. Where are you from? All right. I am from Mexico, but I live in Argentina. Live, not live. Live. I live. Repeat, repítelo. I. But live in Argentina. Very good. That's it. Muy bien. Gracias. Another two participants. Otros dos participantes que quieran entrar. Let's say, vamos a ver. ¿Quién no vino ayer para que lo castiguemos? Larissa, you weren't here yesterday. No llegaste ayer. So you are participating. Vas a participar. Elvira, you didn't come yesterday. Tú tampoco viniste ayer. So you will participate. Así que van a participar. Ladies, can you participate? ¿Pueden participar? Sí, profe. All right. Elvira, are you ready? Elvira, ¿tú también estás lista? Sí. All right, then. You can start. Muy bien, ya pueden iniciar. Larissa, you are A. Larissa, tú vas a ser la A. And Elvira, you are B. Elvira, tú vas a ser la B. Ok, denme un segundo. Luis Carlos pregunta en el chat que si voy a dejar tarea. Luis, te acabo de decir que voy a hacer otra sesión para terminar la lección. O sea, todavía nos falta unas cosas que ver. Sí voy a dejar tarea. Pero tienen que conectarse a la otra reunión. Tenemos que terminar este tema. A mí no me gusta alargar demasiado las clases, pero en esta ocasión tenemos que hacerlo, ¿sí? Para poder cumplir con el tema de hoy y para que les pueda yo dejar la tarea. Si no, no voy a poder. Ok, very good. So, Larissa, Elvira, are you ready? ¿Están listas las dos? Larissa y Elvira. Larissa, Sí. tú eres la A, Elvira, tú eres la B. Inicien, start. Okay. Hello, my name is Larissa. What's your name? My my name is Jeremy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can I ask you a question? Sure. What do you do? I am a student and like I am a student. Cuidado, son dos. I am a student. Repítelo. I am a student. I am a student.
I study law. I study law. Exactamente, muy bien. Pero con seguridad. Continue. Continue, ladies. Continúen. That's amazing. Where Amazing. are you from? Amazing. Amazing. Repítelo. That's amazing. Where you from? I am from Mexico. We like Argentina. But I live in Argentina. Repeat. I live Argentina. Very good. That's it. Muy I bien. am Ok, gracias, señoritas. Thank you, ladies. That was nice. Estuvo bien. No se preocupen. Pronunciation is always a big part of this. La pronunciación siempre resulta una gran parte de esto. Unfortunately, desafortunadamente, pues no podemos trabajar tanto en la pronunciación aquí, pues por la modalidad en línea. Por eso yo siempre les estoy invitando a que pronuncien desde sus casas. No puedo tomarme el tiempo. Si yo estuviera ahí frente a ustedes, me tomaría el tiempo pues, para irle preguntando uno a uno, para que fueran aprendiendo unos de los errores de otros y con el tiempo tuviéramos todos cierto tipo, cierto nivel de pronunciación, pero pues no se puede de la misma manera, sería dedicarle mucho tiempo y la verdad es que las clases se harían lentas, se atrofiarían y eventualmente todos se aburrirían y no querrían venir. Por eso los invito a que trabajen siempre en su pronunciación. Cuando yo estoy repitiendo, lo hago para que ustedes lo hagan también. Así que tómense el tiempo para hacerlo. Ahorita les voy a mandar otra sesión, como les dije, para que podamos terminar con esto. Ya nada más nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Está facilito, ¿va? Ahorita les mando el link y se unen. Las personas que están presentes son Julián, Anet, Aniolet, Daniel, Elvira, Elías, Juan, Katia, Larisa, Luis, Vanessa y Yuridia, por supuesto. ¿Ok? Entonces, a ustedes son a los que voy a esperar. Lleguen tan pronto como sea posible para que nos vayamos, que yo también quiero desayunar. ¿Sale, chicos? Ahorita les mando el link.